Buenas tardes, distinguidos consocios, distinguidas consocias, amigos, invitados que nos acompañáis en esta tarde. Es para mí un honor daros la bienvenida en nombre de la Junta Directiva del Real Casino de Madrid y daros la bienvenida a nuestro foro José Ángel Galán. Hoy tendremos una tertulia sobre la saeta. Para ello contamos con dos reputados especialistas como son Carlos Martín y Juan Hermida. Además, contamos con el cantaor José Carpio Fernández José Mijita. Él nace en 1982 en Jerez de la Frontera, en el barrio de la Plazuela, San Miguel. Procede de una de las familias clásicas del cante jerezano, como son los Carpio, con su abuelo Alfonso Carpio, el berenjeno, su padre Alfonso Carpio Mijita, así como su hermano Alfonso. Tiene varios trabajos discográficos en su haber, incluida una nominación a los Grammy Latinos. Ha realizado conciertos por toda la geografía flamenca nacional, así como otras citas internacionales, tanto en solitario como acompañando al baile. Espero que pasemos una buena tarde y, sin más, vamos a empezar con la tertulia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si me oye. Ahora sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Foro Flamenco José Ángel Galán, en el cual hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta. Primero por las fechas en las que estamos, que es la Cuaresma. Para los cristianos, para los católicos, pues son unas fechas de trascendencia. Y porque vamos a tener con nosotros un intérprete de saetas, un cante, que bueno, una expresión artística que acompaña a la Semana Santa. La Semana Santa, luego hablaremos de ello, del origen de la Semana Santa, del origen de la saeta. Y lo único, yo quería pedirles disculpas porque si ven ustedes en la tarjeta de presentación habla de hermanos mayores. Yo en su momento, yo soy hermano de la Archicofradía de la Expiración de Málaga. Fui hombre de trono del Cristo de la Expiración, ahora soy nazareno de vela, de lo cual me siento encantado. Mis hijos me dicen que ya no tengo edad de salir y estar tantas horas en la calle, pero yo les digo que ellos también salen el Jueves Santo como portadores del Cristo de Mena, con lo cual pues no me pueden echar nada en cara. La idea nuestra habría sido traer hermanos mayores de cofradías de la escuela andaluza, de forma distinta de llevar los pasos y los tronos. Luego entraremos en detalle de lo que es un paso y lo que es un trono, pero queríamos traer de la escuela de Málaga, de la escuela malagueña. Quería haber traído a mi hermano mayor, Manuel Corcelles, y haber traído al hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes de Madrid, Juan Aranda, pero estamos en la semana, este viernes es Viernes de Dolores, y ya es una semana en la cual en todas las cofradías en Madrid y en Andalucía pues están ya con los preparativos, la albacería, los puestos, repartiendo los puestos, los ensayos con los costaleros. Es decir, era un momento muy difícil para poder haberlos traído. Con lo cual, como representante cofrade voy a estar yo solo y bueno, intentaré capear como pueda el momento, ¿no? Yo suelo agradecerle a José su presencia aquí, a Carlos, como siempre, su disposición para la organización de los actos, a José Ignacio y a Esther, por supuesto, y a la Junta Directiva del Casino, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Bueno, pues esta actividad se engloba, como bien ha comentado Juan, dentro del Foro Flamenco José Ángel Galán, que ayer precisamente me llamó Eladio, su hermano, para disculparse que hoy no podía estar con nosotros y que nos acompañaba y que lamentaba no poder estar. Bueno, como decimos siempre con ese carácter divulgativo, pero en este caso queríamos acompañarlo de los verdaderos protagonistas, como siempre me gusta decir, que son los artistas, ¿no? José Mijita, sin lugar a dudas, heredero de una de las sagas flamencas más importantes de Jerez, los Carpio, representante del cante de la Plazuela, un cante, digamos, que tiene en la expresión y la expresividad uno de sus caracteres más fundamentales.
Y quería que fuera él porque precisamente yo creo que a la saeta le viene muy bien ese tipo de filosofía cantadora, ¿no? Luego comentaremos por qué. Bueno, voy a hacer una pequeña entradilla, digamos, para poner en situación, ¿no?, de lo que es cuándo aparece la saeta flamenca, que yo creo que viene muy bien. Y comenzaremos, digamos, a hilvanar esta conversación con algunos ejemplos sonoros de lujo, ¿no?, como va a ser con las saetas que José nos va a brindar, ¿no? Deseamos que disfruten. Bueno, decir que saeta deriva del latín sagita, flecha, y en una de sus acepciones el diccionario la define como palo flamenco consistente en una jaculatoria o copla que una persona dedica a las imágenes de las procesiones. Pero claro, esta definición, por así decirlo, en la que vincula ya la saeta con el flamenco es relativamente moderna, ¿no? Hay otra definición del Diccionario Histórico de la Lengua que dice que es aquella copla de cante flamenco de asunto religioso que se canta en las procesiones de Semana Santa. Aquí ya define aún más esa naturaleza flamenca. Por un lado hay que decir que está la saeta popular, aquella que puede retrotraerse hasta el siglo XVII, XVIII, con gran predicamento en algunas localidades andaluzas como Marchena, Castro del Río, Puente Genil, ¿no?, con sus saetas cuarteleras, etcétera, ¿no? Y luego está la flamenca. Vamos a intentar ver en un par de minutitos cómo fue ese desarrollo, ese aflamencamiento, para dar esa entradilla a José y que se encuentre, digamos, en su ambiente más ideal, ¿no? Una definición que me gusta bastante es la que hizo Manuel García Matos, como ya saben, el gran musicólogo y folclorista. Decía: la estructura musical de la saeta está formada por 5 frases, de ritmo libre y tonalidad vaga, desarrollando su dibujo melódico sobre el pentacordo do-sol, las de estilo más antiguo, y desbordando este marco las más modernas. Esto es importante, porque conforme nos vamos retrotrayendo en el siglo XIX, la saeta es más llana en un estilo, y en el siglo XX es como si fuera entrando ya en un terreno barroquista, ¿no?, que vamos a ir comentando también a lo largo de esta tarde. Hay una noticia importante del 15 de abril de 1862 del diario El Porvenir, que rescató precisamente José Luis Ortiz Nuevo, que decía: con la música a otra parte. Esto es importante porque también sitúa cuál era el ambiente de la Semana Santa y de la saeta en pleno siglo XIX. Decía: con la música a otra parte, excitamos el celo de la autoridad local para que no continúen poniendo en ridículo la cultura de Sevilla, esa media o una docena de haraposos y mujeres, poco menos, que situados en los parajes más céntricos y concurridos de la población, entonan saetas y coplas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos que si estuviesen en un villorro. Lo sublime del misterio que en estos días celebra la Iglesia y el decoro de Sevilla están interesados en que se haga cesar esta sucia costumbre. Es decir, la saeta se veía como una expresión popular que de alguna manera denigraba, dentro de esa visión pues rancia a todas luces, ¿no?, de la sociedad de la época, y por tanto no solo se criticaba, sino que se perseguía y en ocasiones hasta se prohibía, ¿no? Hay otra noticia interesante, esta sí firmada por Constantino Ruiz Carnero en el Diario de Alicante, de 1909, que veremos que continúa con esta línea, ¿no? Esta noticia está en el blog de David Pérez Merinero. Dice: ya ha sonado en las calles la vibración doliente de la saeta. Cuando la época de la pasión se aproxima, es la saeta la copla de los ampones, de los astrosos, de los mendigos. Habla la saeta de tormentos, de amarguras, de penas, y puestas en los labios de cualquier harapiento parece una lamentación dolorosa, un grito angustioso arrancado por la miseria por el hombre. Y son los golfillos quienes la cantan, unos muchachos medio desnudos que corretean por las calles con la pobre vestimenta rota, sucios y anémicos. Una limosna, por amor de Dios. Y la débil vocecita levantándose temblorosa y desgarrada, entonando las vibraciones dolientes de la saeta, de la copla que dice de una pobre madre que recorría la calle La Amargura, siguiendo las huellas sangrientas del hijo a quien ponían en un madero. Es decir,
el ambiente es muy distinto del que hemos conocido en el siglo XX, digamos, ya rodeado de toda esa tradición y de ese pozo antropológico, digamos, que Juan comentará ahora. Digamos que es interesante hacernos a la idea de que la saeta ha desarrollado un camino más bien tortuoso, ¿no? Bueno, ya adentrándonos en terrenos flamencos y terminando esta, como digo, esta primera toma de contacto, el aflamencamiento de la saeta viene hacia finales del XIX, sobre todo el último tercio. Es importante para ello la intervención de algunos artistas fundamentales en lo que es el flamenco en general, como pudo ser Enrique el Mellizo, Paco Laluz también, La Serrana. Empezamos ya a tener muestras sonoras de algunas de estas interpretaciones saeteras ya a finales del XIX y con el comienzo del siglo. La primera grabación de 1900 de Manuel Reina, canario, titulado Saetas de la Semana Santa en Sevilla. Y bueno, como digo, ya la saeta, por así decirlo, en su concepción moderna, sobre todo se desarrolla a partir de los años 20 del siglo pasado. Por un lado, con una fuerte influencia jerezana, hablamos de Manuel Torres, de Isabelita de Jerez, del Gloria, pero también toda esa escuela sevillana de mano de Manuel Centeno, todos ellos grabaron en discos de 78, también a partir de Centeno La Niña de Alfalfa, en Canal Afinito, en fin, otros muchos, ¿no? Digamos, con un estilo más melismático, con más adornos. La saeta jerezana, salvando los matices y las distancias en general, es una saeta que busca más la expresividad que el melisma, aunque también lo tiene, por supuesto. Así que, si te parece, Juan, antes de darte paso, yo creo que, hablando de esta dualidad al Señor y a la Virgen, yo creo que José, si te parece, regalarnos un par de muestras y con esto ya empezamos con lo serio. ¿Te parece? Y la sangre por tu carita divina. Y la sangre te sorbe por tu carita divina. Madre mía, madre mía, de la piedad. Ay, tú no llores, dite porque tu cara es más bonita.
pena. Qué bien, José, qué bien. Juan. Muy difícil hablar después de esto, ¿eh? ¿Ves? Se queda uno un poco... Vamos a respirar. Bueno, como todos ustedes saben, las semanas... A ver, esto tiene un origen en algo... O sea, la saeta viene a ilustrar, a adornar también y a expresar lo que es la Semana Santa, lo que es la Pasión de Cristo. Semana Santa es la celebración anual de la Pasión y la Muerte de Jesús, con unos días claves, que son el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Pascua y Domingo de Resurrección. Pero en todos los días de la Semana Santa, incluso en algunos sitios el Jueves Santo es laborable, se celebran el lunes de Pascua, pero en todos los días que no son días claves de la Semana Santa, es decir, los que he nombrado anteriormente, hay procesiones y hay manifestaciones religiosas en expresión de la Semana Santa. La Semana Santa viene a nacer más o menos hacia el siglo, lo que es la expresión de la Semana Santa como tal, la celebración, hacia el siglo XII y siglo XIII. Primero nacen lo que son las cofradías. ¿Por qué nacen las cofradías y las hermandades? Pues las hermandades nacen como forma en la cual sus propios integrantes querían expresar situaciones difíciles, como podía ser una enfermedad, situaciones dolorosas, en la cual interpretaban el dolor de Cristo y ellos querían sentir ese mismo sufrimiento. Esto hace que esto se hacía en las iglesias y en los pórticos de las iglesias, pero dejaron de hacerse representaciones ya porque ya se expresaba en la calle. No había cabida para todo el mundo en las propias iglesias y en los propios pórticos, y entonces se sustituyeron las imágenes de las personas que hacían esas propias representaciones, se sustituyeron por tallas de madera o por tallas de tela. A partir de ahí empieza, en el siglo XVII en España, ya con el barroco, empieza la imaginería, de la cual yo creo que España es una de las primeras, posiblemente la máxima representación mundial en imaginería religiosa. Y comienzan las procesiones. Las procesiones comienzan como una respuesta de las propias cofradías y de la Iglesia a la reforma de Lutero. Es decir, la Iglesia llama a los fieles a manifestar sus creencias y a manifestar su religiosidad como respuesta a la reforma de Lutero, es decir, en el movimiento de la Contrarreforma. Y a partir de ahí ya empiezan las procesiones. En España la primera procesión que se tiene datada es en Sevilla en el año 1521, aunque es verdad que a partir del siglo XVIII es cuando empiezan realmente las procesiones, como empiezan a ser... Carlos III dio una orden, porque en las procesiones los penitentes, los que ahora son los penitentes, antes se llamaban disciplinantes y eran personas que se autoflagelaban. Es decir, ahora mismo vemos manifestaciones a mí, en mi cofradía, y yo estoy totalmente respetuoso, yo salgo con mi cirio de vela, pero hay hermanos que salen con cruces, hay hermanos que salen descalzos, y bueno, pues es una forma de expresar la pasión del Señor y el dolor de Cristo en la propia persona, ¿no? Personificarlo, por decirlo de alguna forma. De tal forma que Carlos III prohibió la flagelación de los disciplinantes y se pasó a lo que se llaman los penitentes. Las cofradías y las hermandades, obviamente, son entidades, entre comillas, lo de entidades, que tienen dedicadas a organizar la procesión, en las cuales pues, hay una advocación mariana. Generalmente en la mayoría de las cofradías hay una imagen de un Cristo y una imagen de una Virgen, la imagen de la Virgen de una advocación mariana, y la imagen de Jesús suele representar un momento de la pasión del Señor, ¿no? De tal forma que todo el patrimonio histórico-artístico que tienen las cofradías es sacado a la calle el día grande, el día de su procesión. Cada cofradía, en función, además, de la advocación, ya no la advocación mariana, sino también de la representación que tienen el Cristo, pues tienen un día para salir. Pues, los Cristos crucificados suelen salir jueves, Viernes Santo, los Cristos yacentes pues suelen salir el viernes,
Es decir, la cena sale el jueves, la borriquita en muchos sitios sale el domingo, en todos los sitios sale el domingo de Resurrección. Es decir, va representando en cada día de la Pasión del Señor un momento de la Semana Santa. Pero hay una cosa que sí quiero que sepan ustedes, y esto es una cosa que concierne a todas las cofradías de España, y es la gran labor social que hacen estas entidades. Nadie es conocedora, y bueno, quizá ahora cuando pasamos la pandemia, en el 2020, se empezó a conocer mucha de esa labor social que hacían las cofradías, pero nadie, o sea, hay mucha gente que la Semana Santa piensa que, bueno, pues es el día y tal, y luego durante todo el año los hermanos pues no estamos haciendo nada, tal. No, se hace mucha labor social. Nosotros, en concreto en la nuestra en Málaga, pues la banda musical ha supuesto el quitar a chavales de la calle, por poner un ejemplo, ¿no? Y aparte de economatos, y ya les digo, en la pandemia, pues creo que todos fuimos conscientes de no solo lo que hicieron de manera voluntaria un montón de gente, sino que también las cofradías fueron muy importantes en eso, ¿no? Y en cuanto a lo que a mí me concierne, si quieres, paramos aquí y cambiamos, o hablo un poco de la Semana Santa de Málaga, o... Me parece que José Ignacio quería comentar algo. Voy a terciar en el coloquio y como es una tertulia, pues para que hablemos un poco. Se han dicho cosas ya muy interesantes, además de escuchar a José, que esto es un lujo, escuchar esto es una cosa excepcional, ¿no? Pero hay algo que mueve la reflexión. Una tertulia de este tipo y dedicado a la saeta tiene que mover a pensar un poco, ¿no? Carlos, cualquier cosa que se ha dicho, como lo que dice Juan, pero Carlos ha planteado cómo en el siglo XIX hay una crítica feroz a los cantaores de saetas y con un desprecio, diríamos, social por parte, naturalmente, de un grupo social. El siglo XIX en España es un siglo XIX crítico, un siglo XIX donde se está imponiendo la secularización de la cultura, el laicismo, digamos. Es decir, culturalmente e ideológicamente se producía un choque entre una cultura sacralizada y una cultura secularizada. Es decir, quiero explicar que eso ayuda a entender por qué hay una rebelión, diríamos, de los grupos de élite muy minoritarios contra la cultura popular. La cultura popular. La cultura popular que venía de siglos. Y esa cultura popular que venía de siglos está basada en un fenómeno que se conoce como la antropología del sufrimiento, que en una sociedad liberal, individualista, esto no se entiende, no se sabe. Me permito el lujo de llamar un poco la atención sobre esto. La antropología del sufrimiento lo que significa es redención. Y por eso entendemos, a los que nos apasiona la Semana Santa, vemos cómo lo que se da allí es una especie de hermanamiento, que son hermandades, hermanamiento, por tanto, de universalización de un proceso de redención y de salvación, por tanto. Se están salvando. Lo importante no es el individuo, lo importante es la colectividad. Esto es muy importante y ese choque cultural me parece que se produce mucho en el siglo XIX. Lo que ha dicho Juan me parece esencial, claro. La cultura del barroco, que es eminentemente española, que era quien defendió la catolicidad frente a Lutero, como ha dicho. Claro, Lutero abre la vía hacia la secularización y hacia el individualismo, mientras que la catolicidad significa ecumeneidad, significa lo que se defiende en común. Es decir, lo importante no es que un hombre se salve, que fue lo que planteó Lutero, él se quería salvar, desarrolló una teología de salvación personal. El catolicismo lo que defiende es una teología de salvación colectiva, De ahí que aparezcan esas hermandades. Las hermandades y el hermanamiento en una sociedad de antiguo régimen, donde el Estado no es el Estado providencia, como hoy lo entendemos, el Estado lo copa todo, absolutamente todo, es un Estado providencialista lo que hoy se tiene, ¿no? En aquella época era un Estado donde el poder estaba en estas corporaciones y cada corporación tenía su forma de seguridad social, traducido a hoy, que eran esas hermandades que era para proteger al débil. Esto, por tanto, tiene un sustrato cultural de una magnitud extraordinaria. A mí me parece que conservar, yo soy de los que me gusta mucho la Semana Santa,
he visto muchas. Es la expresión máxima de la cultura del barroco. Por tanto, una cultura que hoy choca mucho. Yo cuando estoy en mis procesiones y veo a un guiri protestante que dice, ¿y esto qué es? Que los miran a todos como si fuéramos locos, y los que van atrás, por debajo sufriendo, y los que van detrás, y los penitentes, eso no se puede entender. No se puede entender si no se va a ese fondo de la cuestión. Bueno, por tanto, también la saeta es una expresión de esa antropología del sufrimiento, ese dolor. ¿Cómo no lo van a quitar si el dolor salva? ¿No? Bueno, nada más, esto como introducción un poco al debate. Muy procedente, José Ignacio. Sí, no, sin duda. Y al hilo también del apunte antropológico que ha hecho Juan, y por situar también un poco en el campo más musical, ¿no? Que es el de la saeta, ¿no? Es decir, cómo se ha ido transformando hasta que ha conseguido, si no entrar dentro del repertorio flamenco, porque es una creación y una interpretación muy centrada en un periodo temporal del año y que fuera de él no se interpreta, salvo excepciones muy excepcionales. Pero cómo ha conseguido escindirse, digamos, y lograr incorporarse al repertorio flamenco a través de esos ropajes tan propios del flamenco, ¿no? Como es el jipío, la expresividad, como es incorporarle el estilo por seguirilla o por martinetes, ¿no? Y también cómo los grandes intérpretes la han hecho propia, es decir, cómo también han hecho profesión de ello, es decir, porque la saeta también se profesionalizó, sobre todo en la Sevilla y en el Jerez también, y en Málaga de primeros de siglo, en los años 20 también, digamos, con bastante intensidad, como Pastora, la Niña de los Peines, sus hermanos Arturo y Tomás, como decía antes el Gloria, Manuel Torres, tantísimos cantadores, ¿no? de ese periodo, eran requeridos en los mejores balcones, ¿no? Yo cuando te he escuchado antes, José, que me ha encantado, a pesar de que todos somos conscientes de que este no es el espacio ni el marco ideal, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho un ejercicio de situarnos, ¿no? Aunque sea mentalmente, ¿no? En esas calles preferidas, ¿no? Imaginándonos el paso. Pero yo, José, te quería preguntar así, ¿qué modelos saeteros, digamos, te has encontrado tú a lo largo de tu carrera, tanto en directo, que tú hayas dicho cómo me emociona este cantador, esta cantadora interpretando saeta, o algunas grabaciones que tú hayas tenido como muy cercanas? Yo algunas de esas referencias las conozco porque hemos hablado de ello, pero bueno, me gustaría que las compartieras, ¿no? con el público que nos acompaña. Sí, hombre, claro. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de que mi tío Garbanzo era un gran artista y también un gran saetero, y el primo Diego Rubisi, ¿no? También otro gran artista y gran saetero, y he tenido la suerte de escucharlo. Así que nos quedamos con la versión de Manuel Torres, por Ciriguilla, ¿no? Que es la más cortita por nosotros, no sé, y es la que nos hiere más, pero sí que es verdad que hay muchas versiones y súper buenas y súper auténticas. Pero Jerez, yo creo que Jerez en sí más apuesta por la de Manuel Torres. El estilo de Ciriguilla, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son formas distintas, ¿no? Yo al aficionado que tenga curiosidad le animo a que investigue un poco en torno a esas distintas seguirillas que se han ido, perdón, saetas, me falla el subconsciente, que se han ido interpretando y que vean las versiones tan, no voy a decir antagónicas, pero sí a veces muy separadas, ¿no? A nivel estilístico, ¿no? Es decir, como decía José, la saeta jerezana en general, porque no se pueden utilizar, digamos, conceptos que sirvan para todos los casos, pero sí es cierto que busca más la expresividad por encima del melisma o el adorno. Evidentemente, digamos, el diseño musical tiene que estar ahí, ¿no? Y tiene que estar también la creatividad, digamos, del intérprete, pero va más
al núcleo de la emoción, ¿no? Es decir, la seguirilla jerezana en este caso, que fue la que viajó también en buena medida a Sevilla, ¿no? En torno al año 15, 20, aunque, por ejemplo, Manuel Torres la iba ya diseminando en tu querida Málaga, por ejemplo, Juan. Así que, en fin, luego comentaré otra cosita, un comentario de Joaquín Turina, pero, Juan, sigue con el hilo que estabas anunciando antes. A colación de lo que ha dicho José Ignacio, las letras de las dos saetas que has cantado tú ahora, además, podemos decir una cosa, hemos tenido suerte porque las saetas se oyen de una en una, porque se canta al paso o al trono del Cristo o al paso o al trono de la Virgen, y aquí has cantado una al Cristo y otra a una Virgen, ¿no? Con lo cual podemos decir que hemos disfrutado el doble, ¿no? Lo que expresa la Semana Santa va en paralelo a lo que expresan las saetas. Es decir, en la Semana Santa expresamos dolor, expresamos sufrimiento, y lo que el saetero canta a la imagen es el sufrimiento y el dolor que expresa la madre por ver a su hijo que va a morir y el hombre que está sufriendo crucificado o llevando una cruz. Pero eso es lo que realmente expresa la saeta, y va en paralelo a lo que expresa antropológicamente la Semana Santa. Es decir, yo creo que eso es un matiz importante, porque si uno abstrae lo que significa la Semana Santa de la saeta, o sea, la saeta no se puede entender, en mi opinión, si no se entiende lo que expresa la Semana Santa. Por supuesto, y además, todos los pasajes que conocemos van apareciendo en muchísimas de esas letras. Esa primera, esto no lo habíamos preparado, ni mucho menos, pero yo aquí traía algunas letras, para mí, de las saetas que más me han llegado, ¿no? En este caso he traído simplemente de Manuel Torres y de Tomás Pavón. Y la primera que tenía apuntada es la primera que ha cantado José Mijita, ¿no? Que le decía, la de por no saber lo que hacerle, le escupen y lo abofetean y lo encoronan, que decía Manuel, y lo encoronan de espinas, y la sangre le chorrea por su carita divina. Es decir, ahí vamos viendo pasajes bíblicos, por ejemplo, algunos también. Y ya, perdona, ya te dejo que siga. Al revés. Los cielos se oscurecieron, se eclipsó el sol y la luna porque lo ponen en cuero y le dan azotes crueles amarradito a una columna, por ejemplo. O de Tomás, en este caso. En el patio de Caifás entró Pedro y dijo así: yo no conozco a ese hombre, ni su discípulo fui. Es decir, continuamente van a aparecer. Y estamos hablando de saetas míticas. Digamos, en el acervo flamenco estas son como esculpidas en letras doradas, ¿no? Estamos hablando de dos de los grandes modelos de cantadores que interpretaron saetas, ¿no? Sí, Juan. Yo sí, ¿os parece? Bueno, yo voy a tirar ahora para arrimarlas con mi sardina, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera estado aquí un hermano de Madrid, de la Cofradía de los Estudiantes, una cofradía que sale el Domingo de Ramos aquí en Madrid, si quieren, sale la Basílica de San Miguel, y merece mucho la pena. Y la forma de llevar los pasos es como se llevan en Sevilla, en muchos sitios de Andalucía y en muchos sitios y en muchas hermandades en Madrid. El paso es lo que es solo la caja, ¿eh? Y los hombres que lo llevan son los costaleros, de tal forma que no se ve a nadie por fuera de la caja, lo único que se ve son los pies, que se oye cómo van arrastrándose por el suelo, y se llama costalero porque llevan una cosa en la cabeza que se llama costal. El costal es una especie como de tela de saco que se pone como una faraona. Una faraona, para que ustedes lo entiendan, bueno, pues lo que llaman los egipcios, y que de tal forma que eso va llevado un doblez que va apoyado sobre la séptima vértebra cervical. El esfuerzo que hacen los costaleros es ímprobo y acaban la mayoría de ellos. Tengan en cuenta que los costaleros sí que ensayan. Nosotros en Málaga, yo llego el viernes de Dolores a Málaga, no voy a ensayar nada, yo el viernes por la noche de Dolores llevaré el trono de traslado de mi Virgen, pero en Madrid y en Sevilla sí se ensaya. Tienen que ensayar porque tienen que hacer lo que se llaman las igualás. Es decir, el paso tiene que ir completamente plano, de tal forma que todos los hombres tienen que tener la misma altura. Y el llevarlo sobre el costal, el costal sujeta o mantiene una viga de madera que se llama trabajadera.
esa viga de madera atraviesa la caja de lado a lado, lleva una especie de, como de arquito para que se pueda meter la cabeza y los hombres van con la cabeza apoyada, o sea, con la trabajadera apoyada sobre la séptima vértebra cervical, van así con la cabeza. Y, claro, esto supone que tiene que haber varias cuadrillas. Generalmente suelen ser entre 36 y 42, depende del número de trabajaderas que lleve por paso y por fila de hombres. Pueden ser 6-7 hombres, 6-7 filas de trabajaderas. En cambio, en Málaga, la escuela malagueña no se llaman, a mí me llaman, dicen, ¿eres costalero? Digo, no soy costalero, no soy costalero, soy hombre de trono. En Málaga se llaman tronos. Los tronos son grandes cajas, son muchísimo más vistosos que la escuela sevillana. No es ni mejor ni es peor que Sevilla. A mí la Semana Santa sevillana, mi madre era sevillana, a mí la Semana Santa sevillana de Sevilla me encanta. Pero, bueno, me he casado con una malagueña y, bueno, pues al final pues uno tiene que hacer lo que le digan, ¿no? Entonces, nosotros lo que llevamos... En lo de vistoso sabes que te has metido en un jardín, ¿verdad, Juan? Sí, hay algunos... Bueno, hay una cofradía como es el Prendimiento y el Huerto que llevan un árbol, llevan un olivo, en Málaga. O sea, llevan un olivo encima. Entonces, los tronos llevan varales que salen por fuera del trono, pasan por dentro del trono y salen por detrás. Generalmente suelen ser 8 varales, dependiendo del trono, hay de 8 y de 6. Los de 6 son los que pueden entrar en la catedral, hacer estación de penitencia en la catedral de Málaga. Los que llevamos 8 varales no entramos porque no da el ancho de las puertas de la catedral. De tal forma que no hacemos turnos, en el caso nuestro, en la Virgen son 230. Aquí la Virgen de la Expiración, la Virgen de los Dolores, son 5.600 kilos, lo que pesa el trono. Somos 230, yo la he llevado. Y el Cristo somos 180. Son unos 2.800 kilos más o menos. Se cambiaron los varales, se pusieron varales ya de fibra de vidrio y tal. De fibra de carbono, perdón. De tal forma que vamos, bueno, con toque de campana, en el paso van con un toque de martillo. Digamos, los capataces que van por delante, van por detrás, pero evidentemente en la forma de llevarlo en Málaga supone más gente para poder manejar los extremos de los tronos, ¿no? La Semana Santa de Málaga está declarada de interés internacional cultural desde 1980 y en la Semana Santa de Málaga ocurrió, bueno, hablábamos antes del barroco, si queréis hacemos un inciso para no alargarlo. Y damos paso a José para que nos ilustre con otras 2 saetas, por favor. La muerte amarga de Jesús el Nazareno. Ay, delante lleva a un pregonero que pregona en altavoz. Ya la alborea, ya la alborea.
se refleja, madre mía del valle, en tu cara, y se alegraba mi corazón y aumenta mi fe cristiana. Amarillito, sale el sol, y se refleja, madre mía, en tu cara. Qué bien, José, muchas gracias, de verdad. Había apuntado antes una reflexión que hacía Joaquín Turina, nuestro gran músico, que decía, y no precisamente lo decía pensando, digamos, en esta línea flamenca estilista que nos ha regalado José, decía, el cantador flamenco al apropiarse la saeta, haciendo de ella una plaza de virtuosismo, le ha dado un brusco cambio de dirección. Recuerden que hablábamos antes de la saeta llana, digamos, antes de tener ese carácter flamenco. Dice, nunca como ahora ha sido brillante. Esto lo escribió en 1928. Ni más en moda la saeta. De regional, y los madrileños la conocen tan bien como los andaluces. Pues en los cines, en los teatros y hasta en la misma procesión de Viernes Santo se oyen sus ecos. Musicalmente se ha bifurcado. La saeta antigua subsiste, aunque recargada con profusión de adornos y modismos, y además los profesionales del canto flamenco han inventado una nueva forma de saeta, procedente de la seguidilla gitana, amoldando un poco las fórmulas al sentido, siempre religioso, de las palabras. Es aún en Sevilla de tal importancia la saeta que, obligadas por el público, tienen que callar las bandas que se acompañan a las cofradías, y en medio de un silencio absoluto se oyen las larguísimas frases del cantar agitanado: el profesional no habla ya con la imagen, trata más bien de lucirse. Claro, esto era en 1928, que era precisamente en esa época que les comentaba que la saeta había entrado ya en un marco preciosista, excesivamente barroco, alambicado, que iba buscando más el impacto en el auditorio, en este caso los que acompañaban a las procesiones, y no tanto, digamos, esa expresión de dolor también y de religiosidad y de solidaridad, ¿no?, del propio cantador al hacer la interpretación, ¿no? Luego, digamos, se ha seguido manteniendo. Antes comentábamos, Juan, ¿te acuerdas?, hace un rato, que hay distintas formas, ¿no?, de entender la saeta, ¿no? Y eso se ha seguido desarrollando. Quizá Jerez es plaza en la que todavía se ha ido conservando de alguna manera ese estilo un poco más ascético, ¿no?, si se quiere. Quizá el problema es, entre comillas lo de problema, está en cuanto la saeta se convierte en espectáculo. Es decir, evidentemente, por ejemplo, en Málaga hay un momento espectacular, que es en el traslado el sábado del Jesús cautivo, cuando el Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad van en el mismo trono de traslado, van llenos de flores, hay un camión que va quitando, o sea, unos señores que van quitando flores, las flores la van echando a un camión, cuando van al Hospital Civil, y en la explanada del Hospital Civil, allí en Málaga, salen los enfermos del hospital, muchos les ponen su medalla, y los propios el personal del hospital, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, todo el mundo sale con su bata blanca para coger en ese momento, sustituir a los hermanos del cautivo que están haciendo el traslado, le sustituyen, y en la misma plaza donde se hace la ofrenda, pues se interpreta una saeta que muchos años ha sido interpretada por Diana Navarro. Claro, el estilo de Diana Navarro
que es un estilo malagueño y, bueno, una voz muy atimbrada, con potencia y con resortes, pero no tiene nada que ver con la saeta que canta José. Son saetas más largas, posiblemente. Y a mí, hombre, lo que pasa es que, claro, el momento en el cual, como la saeta es una oración, porque es una oración que se dice y que se expresa, pues es un momento emotivo y es un momento muy bonito, ¿no? Pero es a lo que has ido tú antes, ¿no?, que estabas comentando, es decir, va al lucimiento más en función de que el sentimiento... Sí, en definitivamente cada uno es artista y tiene su estilo propio, ¿no? Y digamos que el resto como público pues claro, se mueve, digamos, en base a sus preferencias, ¿no? A los estilos que encuentra más allegados a su gusto, ¿no? Claro, y además, esto también, sin menospreciar a Diana Navarro, me parece una cantante magnífica, y luego además que esto es de día, con lo cual el entorno de lo que hablábamos antes también, que hablamos, claro, no es lo mismo una saeta en Calle Larios o por la mañana el sábado en la explanada del Hospital Civil, que a lo mejor en Calle Nueva, que es una callecita estrecha, detrás del Museo Thyssen, y con muy poquita gente y desde un balcón. No tiene nada que ver. O sea, a lo mejor posiblemente en Jerez, pues en el barrio Santiago pase lo mismo, o en las cercanías de la catedral incluso, porque hay callecitas pequeñas donde tú puedes expresarte de una manera que realmente sea un sentimiento y no sea un espectáculo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si, José Ignacio, ¿quieres comentar algo más? Yo tengo aquí un par de textos breves que voy a compartir con los asistentes antes de dar paso a José para que termine con las últimas dos muestras, pero no sé si queréis compartir alguna sensación o algo. Si no, he traído dos ejemplos. Digamos, Juan nos ha explicado muy bien cómo es el ambiente de la Semana Santa malagueña. Precisamente por eso quería traer dos ejemplos, digamos, de ese periodo de gestación, digamos, de la saeta como la consideramos hoy en día, la saeta moderna. Uno de ellos del Liberal, del periódico de Sevilla, de 1921. Dice: desde primera hora de la madrugada empezaron a tomar posiciones los que gustan presenciarlas de madrugada. Con un valor temerario tomaron algunos asientos a las 11 de la noche. La última pasó por la calle Sierpes después de las 6. A las 2 en punto estaba en la campana la cruz de la Hermandad del Silencio, de la parroquia de San Miguel. Dice: seguía esta cofradía la Hermandad del Gran Poder, que este año llevaba 60 o 70 parejas más de nazarenos. Tuvimos la curiosidad de ver el siguiente detalle. Cuando la cruz del Gran Poder entraba en el palco oficial de la Plaza de San Francisco, se encontraba el paso de la Virgen en el edificio de Correos. Bueno, los que conozcan Sevilla se puede imaginar la distancia que hay, ¿no? Dice: el claudio en la Plaza de San Francisco lo constituía el cantador Manuel Jiménez Centeno, de quien les hablaba antes, que al paso de los pasos cantaba con su hermosa voz inimitables saetas. Centeno acabó anoche con todos los grillos saeteros que se atrevían a cantar por aquellos alrededores. Después de pasar el Gran Poder, se inició el desfile en los palcos y llegó la Macarena. De lo serio a lo alegre, la típica cofradía venía hermosísima, presidían el gobernador civil y el señor Blasco Garzón. Ante la esperanza se cantaron en la plaza multitud de saetas. En calle Sierpes había también pugilato de saetas. La niña de los peines, Arturo, el otro hermano, se refiere a Tomás, la Pompi, hermana del Gloria, un enjambre de cantaores que en estos 3 días quedan sin glotis. Seguía la Macarena, la cofradía de San Ildefonso, seria también. Luego otra alegre, la de Triana, hermosísima, y finalmente la de los gitanos. A las 6:15 pasaba la última cofradía por la plaza. Eso en Sevilla. Pero es que en Jerez, prácticamente un año antes, en el Guadalete, decían: agradable reunión. Una de las notas más típicas de la Semana Santa de este año han sido las saetas que desde los balcones del Club Taurino cantó cuando desfilaba por la calle Larga la cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración, el famoso cantador flamenco Manuel Torres. Millares de personas se estacionaron en los alrededores del indicado círculo, haciendo poco menos que imposible que la cofradía continuara su recorrido. Siempre precedido por José Niño Loreto, Carapiedra,
Entonó Manuel Torres 5 saetas, cuyos finales fueron interrumpidos con exclamaciones de entusiasmo del público, especialmente la última, en la que puso toda su alma de artista. Pues nada, José, pues yo creo que no hay mejor final que seas tú quien ponga como broche a esta tertulia con esas dos últimas saetas, si te parece. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se oye? ¿Sí? Quejíos, lamentos, saeta en definitiva, arte. Enhorabuena, José. Conocíamos de tus éxitos. Es un placer haberte oído y realmente eres espectacular en tu cante. Muchísimas gracias. Quería dar también las gracias a Juan Hermida, a Carlos Martín y a José Ignacio. Y no obstante, tenemos tiempo por si queréis realizar alguna pregunta. Bueno, ha sido un gran placer escucharte. Hemos quedado todos tan sorprendidos que yo creo que no tenemos palabras para realizar ni siquiera una pregunta. Muchísimas gracias y damos por finalizado este acto. Muchas gracias.